Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Mateo capítulo 3. Recuerdo a un joven que me hizo una pregunta cuando estaba en una conferencia bíblica allí en Hume Lake y me dijo: Señor MacArthur, ¿qué es lo que hace que alguien sea grande? ¿Qué es lo que hace que alguien sea grande? Y realmente no tuve una respuesta bíblica buena y comencé a pensar en ello y comencé a pensar acerca del hecho que a los ojos del mundo hay varias cosas que hacen que usted, entre comillas, sea grande. Una sería que nazca en la familia correcta. Si usted resulta estar relacionado con las personas correctas, automáticamente es colocado en el foro público y se le da cierta medida de grandeza simplemente porque usted es el hijo o la hija de alguien famoso o alguien rico o alguien importante. Entonces la familia puede hacerlo grande en el juicio del mundo. Otra cosa es el dinero. Si usted tiene mucho dinero, el mundo tiende a pensar de usted como una gran persona. Otra cosa es la educación. Si usted tiene mucho conocimiento, si tiene una lista de títulos al lado de su nombre, o si tiene el privilegio de enseñar en una posición muy prestigiosa, o si es el autor de libros muy influyentes o lo que sea, entonces la gente piensa de usted como teniendo una medida de grandeza en relación a qué tan grande es su influencia. Y después, claro, podríamos decir en general el éxito. Si usted es exitoso, la mayoría de la gente cree que usted es grande. Ahora, si vemos eso como criterios, si decimos que nacer en una familia especial es parte de la grandeza, tener dinero, educación o ser muy exitoso, tendremos que concluir como resultado de eso que a la luz de los estándares del mundo, Jesús no fue grande, ¿verdad? Él nació en una familia muy ordinaria. Su padre, no por nacimiento, sino por adopción realmente, José, no era nada más que un carpintero. No tenía dinero. De hecho, él dijo: las zorras tienen agujeros, las aves del cielo tienen nidos, y el Hijo del Hombre no tiene lugar en donde reposar su cabeza. Él no tuvo educación en términos de educación formal. Comparado con la mayoría de los hombres, él no fue un éxito en absoluto porque él nunca fundó una escuela. Nunca construyó un edificio, nunca comenzó una organización. Él murió crucificado como un simple criminal. Entonces, el resultado de mi análisis de esto debe ser que Dios tiene un estándar diferente del que el hombre tiene. Porque a la luz del estándar del hombre, inclusive Jesús no califica el ser llamado grande. Y conforme estudié un poco más la palabra de Dios, descubrí que hay un retrato bíblico de un hombre que fue el hombre más grande que jamás vivió hasta su época, y ese es el hombre que vamos a examinar en esta noche. Dios en las Escrituras nos ha dado el retrato del hombre más grande. Este hombre es más grande que Moisés, más grande que Abraham, Isaac, Jacob o José. Este hombre es más grande que David, más grande que Salomón, más grande que Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel, más grande que Elías o Eliseo, más grande que cualquiera de los reyes en la historia de Israel, incluyendo a hombres tan grandes y piadosos como Ezequías y Josías. Este es el hombre más grande que jamás vivió hasta su época. Y él también nació en una familia común. Su padre fue sacerdote y eso fue algo común. Hubieron 24 grupos de sacerdotes en la tierra y solo sirvieron de manera mínima cada día, cada año, cuando a su grupo en particular le tocaba servir en el templo y funcionar como sacerdotes, y el resto del tiempo eran personas ordinarias. Él no tuvo dinero, hasta donde podemos saber. Él vivió como un ermitaño en el desierto. Él no tuvo educación formal, a la luz de lo que los hombres consideran como éxito. Él no tenía nada de lo que se podía hablar. Sin embargo, en Mateo capítulo 3 se nos presenta al hombre más grande que jamás vivió. Ahora, las cosas que lo hacían grande, y lo vamos a ver antes de que terminemos este estudio, también pueden ser transmitidas a nuestras propias vidas. Ahora, permítame presentarle el escenario. Mateo está presentando a Jesús como rey. Esa es su intención, y al hacerlo, todo en cierta manera se enfoca en esa realidad. En el capítulo 1, Mateo presentó a Jesús como rey en virtud de su nacimiento. Él nos mostró la identidad real del nacimiento de Jesús. En Mateo capítulo 12 lo presentó como rey en virtud de las circunstancias que rodearon a su nacimiento. Por ejemplo, la adoración de los magos. Lo reconocieron como rey, el odio de Herodes. Eso también fue reconocer que él era rey y una amenaza para el trono mismo de Herodes. Y después el cumplimiento de la palabra profética del Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban al rey en términos específicos fueron cumplidas en Jesucristo.
Ahora, Mateo tiene otro enfoque aquí al principio de su evangelio para mostrarnos que él era rey. Y su enfoque es este. Él es un rey como se indica el hecho de que Dios envió a un heraldo para anunciar la llegada de su rey. El hecho de que Juan es el heraldo del rey es evidencia de que Jesús de hecho es un rey. Entonces Mateo nos presenta al heraldo del rey, quien también resulta ser el hombre más grande que jamás vivió hasta su época. Ahora notará en los primeros 6 versículos, lo cual es de lo que queremos hablar en esta noche, notará que Juan es presentado aquí. Juan el Bautista o Juan el Bautizador, cualquiera de los dos, está bien. Él es presentado como el precursor de Jesús. Él preparó el camino para la llegada de Jesús. El pasaje entero enfatiza esto. En la época antigua, era común que cuando un rey iba a llegar a una ciudad, enviara, antes de que él llegara, ciertos siervos, ciertos heraldos, y ellos tenían 2 funciones. Una de las funciones era anunciar que el rey estaba por venir. La otra función era preparar el camino para que el viaje fuera fácil. Entonces, normalmente el heraldo se adelantaba con la idea de anunciar la llegada del rey, y también llegaba junto con una escolta de siervos que iban a preparar el camino. Y debido a que los caminos en esa época estaban sujetos a todo tipo de hoyos, agujeros, peligros y lugares que eran peligrosos y demás, esto era muy importante para que el rey no se retrasara, para que el rey no se lastimara conforme viajaba, porque algo quizás no había sido previsto. Y entonces un heraldo iba para proclamar y preparar, para anunciar el rey viene y para preparar el camino para cuando el rey pasara por ahí. Ahora notará que esto es lo que Juan hizo. En el versículo 1 dice que él vino predicando. Y la palabra griega ahí es heraldo, para anunciar, proclamar, queruso. Hablaremos más de eso en un momento. También es interesante que dice, en aquellos días vino Juan. Y el verbo vino ahí literalmente es usado en el griego para hablar de la llegada de un oficial. La llegada de un oficial. Juan fue un heraldo oficial anunciando la llegada de un rey. ¿Y sabe usted cuál fue su mensaje en el versículo 2? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y acercado significa es inminente. Es lo siguiente. Y obviamente el versículo 3 también dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces él fue un heraldo y él fue el que preparó un camino. Él estaba llamando al pueblo a trabajar en el camino para prepararlo para el rey que iba a llegar. Entonces, a Juan se le dio la función de ser el heraldo del rey, anunciar la llegada del rey y asegurarse de que la gente hiciera los preparativos necesarios para que el camino estuviera listo. Esta fue una costumbre oriental y Juan fue llamado a cumplirla. Nada más que en su caso, él estaba siendo el heraldo del Rey de Reyes, y en su caso, él no estaba pidiéndole a la gente que preparara un camino de tierra. Él estaba pidiéndoles que prepararan el camino a sus corazones para que el rey pudiera entrar ahí. Ese fue su propósito. Ahora veamos el texto y veamos algunas características de Juan. Número 1, el hombre. El hombre. Veremos varias cosas. El hombre, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Deténgase ahí. En aquellos días. ¿Qué significa eso? ¿Qué días? Bueno, hay un gran espacio entre el final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3, ¿verdad? Al final del capítulo 2 acaban de llegar a Nazaret. Jesús todavía es un pequeño niño que tiene menos de 1 año de edad. Y ahora de pronto, en aquellos días, Juan el Bautista está anunciando que el rey viene. Entonces, alrededor de 29 o 30 años pasaron entre el final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3. Y Mateo se brinca de manera total esos periodos. Solo hay un evangelio que menciona un acontecimiento en esos 30 años enteros, y ese es Lucas. Y en Lucas, a partir del capítulo 2, presenta, desde el versículo 41 en adelante, un incidente de esos 30 años. Y ese fue el incidente en donde Jesús fue con sus padres a la Pascua. ¿Se acuerda de eso? Pero fuera de eso, estos son años de silencio. No sabemos nada acerca de él fuera de lo que Lucas dice en ese tiempo, cuando él tiene 12 años de edad. Y él estaba haciendo preguntas de los doctores en el templo y dice que él tenía que concentrarse en los negocios de su padre. Y Lucas dice que él creció en sabiduría y estatura y en favor con Dios y los hombres, creciendo en años. Y ahora de pronto, en esos días, y eso significa en los días en los cuales él estaba viviendo en Nazaret, los días en los cuales él era un nazareno. Esos días él moraba, versículo 23, en una ciudad llamada Nazaret. Durante esos días, en ese tiempo histórico, vino, y por cierto, como dije, la palabra vino es un verbo que significa una presentación oficial. Un individuo oficial.
La palabra es usada varias veces para indicar la llegada de una aparición pública de una persona oficial. Tiene una identidad muy oficial. De hecho, en el versículo 13 del 3, obsérvelo, entonces Jesús vino. Mateo de nuevo usa la misma palabra, una palabra que habla de una llegada muy oficial, no solo un individuo ordinario, sino alguien de estatura, de importancia. Ahora, esto marca, observe esto marca el principio del ministerio oficial de Jesucristo. Durante 30 años Jesús ha estado viviendo en una oscuridad relativa, pero con la llegada de Juan está el anuncio que dispara el comienzo del ministerio oficial de Jesús. Juan es el heraldo quien dice, ahora es el momento para que el ministerio de Cristo comience. De hecho, en Hechos 10:37 dice eso. La palabra dice, usted sabe, que ha sido proclamada a lo largo de Judea, y escuche, comenzó desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. En otras palabras, el Evangelio de la paz por Jesucristo comenzó desde Galilea después de la predicación de Juan. Entonces Hechos 10 nos dice que cuando Juan comenzó a operar como heraldo, Jesús comenzó a ministrar. Él fue el heraldo oficial del rey. Y por cierto, Juan el Bautista fue el primo de Jesús. ¿Se acuerda de eso? Él fue el primo de Jesús, y él era mayor que Jesús por 6 meses. Lucas 1, 26 y 36 nos dicen, y en este momento crucial en la historia, él entra en el escenario. Ahora observe su nombre, Juan, gran nombre. Simplemente es un nombre fantástico. Juan significa Jehová dio en gracia. Y nunca lo olvide, nunca. Algunos han dicho que significa el regalo de gracia de Dios, y eso está bien. Él llevaba el apodo del bautizador, el bautista, no porque él perteneció a la primera iglesia bautista de Galilea. No existía algo tal. Él recibió ese título porque se añadió a su nombre por el hecho de que eso fue lo que él hizo. Esa fue la función distintiva que llevó a cabo. Y antes de que terminemos en esta noche, usted va a ver por qué fue tan excepcional. Y la característica más obvia de su trabajo fue que él bautizó. Y esa es la razón por la cual la gente lo llamó Juan el Bautizador. Ahora, este fue un hombre especial. Digo, este hombre fue especial desde el momento en el que nació. Observe Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y quiero mostrarle algo en el versículo 13. Este era una persona especial. Zacarías era un sacerdote. Él estaba casado con Elizabeth. Y eran buenas personas. Pero nunca habían tenido bebés porque Elizabeth era estéril y ya eran personas de edad avanzada. Algo así como una situación como la de Abraham y Sara. En el versículo 11 un ángel viene. Versículo 12, vio al ángel y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, gran nombre. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y ahí está la clave. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora observe el versículo 76 de Lucas 1. Y Zacarías, observando esa preciosa vida pequeña, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¡Qué niño tan excepcional! Lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, grande delante del Señor, convirtiendo a muchos a la justicia, viviendo su vida entera en el desierto hasta que el momento correcto llegara, cuando él iba a salir a la luz pública y mostrarse al pueblo y ser un heraldo de la llegada del Rey. Este fue un niño excepcional. De hecho, escuche esto, Mateo 11:11 dice, simplemente escúchelo, lo veremos más adelante. Mateo 11:11 dice os digo que entre los que nacen de mujer, eso es toda persona, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Esas son las palabras de Jesús. Mateo 11:11. El hombre más grande que jamás vivió hasta su época.
Y quiero decirle que es apropiado que el gran Rey de Reyes tuviera un hombre como ese como su heraldo, ¿no es cierto? El hombre más grande que jamás vivió. Ahora este gran hombre es el tema de este capítulo, y otra manera en la que Mateo enfatiza que Jesús es el Rey. Escuche, si el hombre más grande que jamás vivió es simplemente el heraldo del Rey, entonces el Rey debe ser más grande que el hombre más grande que jamás vivió, ¿verdad? Juan conocía su tarea también. No hay duda de que a lo largo de su vida entera él supo cuál fue su función. En el Evangelio de Juan, escrito por el apóstol Juan, no Juan el Bautista, en Juan 1:19, y este es el testimonio de Juan. Ahora aquí está hablando de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén y dijeron, ¿quién eres?, le preguntaron, y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Y ellos dijeron, ¿qué entonces? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú ese profeta? Y él respondió, no. Y ellos le dijeron, ¿quién eres? Y él dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él sabía quién era. Nunca hubo una duda. Sus padres lo supieron. Ellos se lo dijeron desde el momento en el que fue un niño. Y él salió al desierto y él se quedó ahí. Y escuche, el pueblo judío sabía que el Mesías tendría un precursor. Ellos sabían que el Mesías tendría un heraldo. Ellos sabían que alguien iba a venir y anunciar que el Mesías vendría. ¿Y saben ustedes quién pensaban que sería? Ellos pensaban que sería ¿qué profeta? Elías. De hecho, ¿quieres saber algo interesante? En toda ceremonia de la Pascua, toda ceremonia judía de la Pascua ortodoxa, hay una copa en la mesa reservada para el profeta Elías. Y en la circuncisión de un niño, la circuncisión de un niño judío, se coloca una silla para Elías, esperando que, si Elías llegara, se podría sentar en la silla o beber de la copa, y eso sería una señal de que el rey estaba llegando. Ahora, lo que ellos no vieron es que Juan, de hecho, no era Elías. Escuche esto. Juan era el cumplimiento de la profecía de que Elías vendría. Él era el Elías del Nuevo Testamento. Allá atrás en Malaquías, usted tiene que saber esto. Ahí de regreso en Malaquías, escuche, he aquí, viendo hacia adelante, la última palabra del Antiguo Testamento. Esto es todo. Aquí está, la última declaración del Antiguo Testamento entero. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En otras palabras, el profeta Malaquías dijo, el Antiguo Testamento termina con esto, el siguiente hombre en la escena será Elías, y va a prepararlos para la venida del rey. Esa es la última palabra en el Antiguo Testamento. La siguiente persona es Elías, y él los preparará para el rey venidero. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, etcétera, etcétera. Dice usted, ¿cómo sabes que Juan cumplió esto? Lucas 1:17, se los acabo de leer. Él irá antes de él en el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos. En otras palabras, ahí está Malaquías 4:5 citado otra vez. Y el Elías a quien se refiere no es ningún otro que Juan el Bautista. Él es el Elías. Ahora observe Mateo 17:10 y permítame enseñarle otra cosa que realmente va a solidificar esto en su mente. Mateo 17:10. La gente sabía que este precursor iba a venir y pensaron que sería Elías porque ellos conocían la última parte de Malaquías. Versículo 10, sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En otras palabras, Elías va a preparar todo para el reino. Mas os digo, observe esto, que Elías ya vino. Como puede ver, Juan era el cumplimiento. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado. ¿De quién? De Juan el Bautista. Como puede ver, él fue el cumplimiento de eso. Él no fue Elías, pero él vino en el espíritu y poder de Elías y cumplió la intención de la profecía. Pero ¿sabe una cosa? Algo más tiene que ser añadido. Allá atrás en Mateo 11, y él fue ese Elías hasta que lo rechazaron. Ahora observe esto. Mateo 11:12. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, implícito, él es aquel Elías que había de venir. Ahora escúcheme,
Lo que Jesús dice es esto: Juan será este Elías, ¿y qué? Si lo reciben. ¿Y qué le hicieron? No lo recibieron. De hecho, ¿qué le sucedió a Juan? Lo decapitaron. ¿Sabe una cosa? Cuando le hicieron eso a Juan, detuvieron el cumplimiento de esa profecía, y otro Elías, otro en el espíritu y poder de Elías, tendrá que venir en el futuro para preparar al pueblo para el reino que todavía está por venir en el futuro. Juan habría sido ese Elías. Esa es la razón por la que dice en el versículo 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, pero no lo recibieron, y entonces todavía hay un Elías que está por venir en el futuro. Algunos dicen que el Elías del futuro es uno de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. No sé quiénes son esos testigos. Quizás uno de ellos es Elías, quizás, y no quiero decir literalmente Elías, quiero decir uno en el espíritu y poder de Elías, como Juan el Bautista lo fue cuando él vino. Ahora, usted puede ver a partir de lo que estoy tratando de mostrarle que este es un hombre significativo. Él vino a preparar al pueblo para el rey. Ahora usted sabe lo que sucedió. Él vino para prepararlos para el rey vino para ofrecerles el reino. Ellos no quisieron al precursor, lo decapitaron, no quisieron al rey, lo crucificaron, y todo esto se desmoronó. Israel fue hecho a un lado y tiene que volver a ser hecho en el futuro, ¿verdad? Y el reino fue pospuesto y tiene que haber otro precursor para que prepare a Israel de nuevo para el reino venidero. Todo acerca de este hombre fue sorprendente. Todo acerca de este hombre era único. Todo acerca de él, su aparición repentina, su estilo de vida, su predicación, su bautizar, inclusive su nacimiento fue increíble. Él le nació a personas que eran estériles. Él nació para ser un sacerdote por herencia, pero terminó siendo un profeta. Él le dio la espalda al mundo de su padre para cumplir la voluntad de su Padre Celestial, y después de pasar su vida entera en el desierto, hasta el momento correcto en el que Dios le habló al corazón y comenzó a irrumpir con el mensaje que Dios le había dado en el desierto y comenzó a anunciar: el rey viene. Usted habría pensado, si yo lo hubiera estado planeando, yo habría dicho: mira, si este hombre es el precursor del Mesías, vamos a meterlo en las ciudades grandes, vamos a meterlo ahí en las azoteas, vamos a llevarlo ahí para que grite a donde está la gente. Que el hombre no esté ahí solo en el desierto, que no se vista como alguien que no pertenece a la sociedad, y así la gente va a pensar que es algún tipo de loco. Vamos a meterlo ahí en donde él realmente puede influenciar. Pero no es la manera en la que Dios lo hizo. Él pasó su vida entera allá afuera, en un lugar que Dios le dio, un lugar que era el desierto de Judea. Y le puedo contar algo del desierto de Judea. He estado ahí algunas veces. Cuando quiere hablar de desierto, eso es desierto. Es el extremo sur del Valle del Jordán, alrededor de la parte norte del Mar Muerto. Y digo, cuando usted habla de algo solo, eso está solo. Eso es árido. Esa es una tierra seca, árida, que se extiende y desciende de Jerusalén por esa planicie y en toda esa área al sur, ahí, en la parte sur del Valle del Jordán. Es simplemente un área árida de desolación. Y fue ahí donde Juan pasó su vida. Y creo que hay algo simbólico en esto. Como puede ver, debido a que Juan estaba llamando al pueblo a que dejara el sistema, Juan los estaba llamando a que dejaran la hipocresía de su religiosidad, a que dejaran la farsa de su adoración en el templo, a que dejaran todo el lujo y el involucramiento en el sistema, y los llamó a un lugar desolado, en donde pudieran comenzar a enfocarse en las cualidades desoladas, áridas de sus propios corazones. Él quería que se alejaran y se fueran a un lugar en el cual tuvieran mayor libertad de pensar y oír y olvidar, en donde no tuvieran las influencias de todos los que los rodeaban y de todas las cosas con las que estaban cómodos. Tenían que dejar el sistema, tenían que dejar la ciudad de Jerusalén, tenían que dejar el templo, tenían que salir a un lugar de desolación para encontrarse con el hombre más grande que jamás vivió. Ahora hablemos de su mensaje. Cuando llegaron ahí, ¿qué oyeron? Es un mensaje corto, una cualidad que no todos los predicadores poseen. Versículo 2, él estaba predicando, y en su predicación, él estaba diciendo: arrepentíos, arrepentíos. Ese era su mensaje, ¿verdad? Por cierto, la palabra predicando, quiero hablar un minuto en el versículo 1. Keruso, la forma del nombre es Keirux o Kairux, y significa un heraldo. Literalmente uno que con una voz fuerte anuncia la llegada de un rey, un heraldo. Y entonces, él estaba funcionando como heraldo. Él estaba funcionando como heraldo. ¿Y qué era lo que él estaba proclamando como heraldo? Arrepentíos. Ese era el mensaje. Este tipo de rey demanda que ustedes se arrepientan. En otras palabras, él quiere que lo adoren, pero no lo pueden adorar de manera legítima hasta que quiten el pecado de su vida. Ustedes no pueden venir a Jesucristo y simplemente adorarlo primero. Primero tienen que enfrentar su pecado. Eso es lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo a Israel: miren,
Ustedes no solo pueden aceptar al Rey y empezar a adorar al Rey. Ustedes tienen que deshacerse de su pecado. De hecho, es el mensaje idéntico que Jesús predicó cuando Él vino. Mateo 4:17. Desde ese entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué dijo? Arrepentíos. Mismo sermón. Jesús y Juan predicaron el mismo sermón. La palabra arrepentíos, metáneo, significa más que tan solo tristeza. Pensamos en arrepentimiento y decimos, oh, Él está tan arrepentido. Él está llorando, tiene tristeza. Eso no es lo que la palabra significa en el griego. Significa volverse, significa ser convertido, significa un cambio de opinión, un cambio de propósito, un cambio de dirección, un cambio de mente, un cambio de voluntad, un cambio del pecado a la santidad. Broadus, quien ha escrito un comentario clásico acerca de Mateo, dice, y cito, en donde quiera que esta palabra griega es usada en el Nuevo Testamento, la referencia es a cambiar la mente y el propósito del pecado a la santidad. Implica tristeza por el pecado, pero eso no es lo que significa. Significa dar la vuelta, voltearse. Fin de la cita. Es en 2 Corintios 7 que habla acerca del arrepentimiento piadoso, de la tristeza piadosa que hace que usted se voltee, y eso es lo que Juan estaba diciendo. Él no solo estaba diciendo, quiero que se sientan tristes por su pecado. Él estaba diciendo, quiero que cambien del pecado a la santidad. Nunca van a tener el reino, nunca van a tener al Rey hasta que den la vuelta. El mensaje realmente podría ser mejor traducido, conviértanse, conviértanse. Bueno, escuchen, ¿pueden imaginarse qué tipo de mensaje habría sido ese para ellos? El Rey está por venir y todo va a estar bien si tan solo dan un giro de 180 grados. Ustedes cambien de manera total su estilo de vida y pueden recibir al Rey. ¡Qué golpe para los judíos que pensaban que tenían el favor de Dios! Es una especie de situación como la de Nicodemo. Nicodemo vino a Jesús para hacerle una pregunta teológica y Jesús lo vio a los ojos y le dijo, ¿sabes cuál es tu problema? No que necesitas añadir unas cuantas obras buenas más. Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, tienes que comenzar desde cero. Todo lo que has acumulado hasta este punto no sirve de nada. ¿Qué? Bueno, imagínense a Juan el Bautista diciendo, el Rey está por venir. Ahora, Él solo quiere una cosa de ustedes. Y eso es conversión total. Den la vuelta de manera total del punto en el que están. ¡Qué golpe! Ciertamente un cambio acompañado por tristeza profunda, un cambio acompañado por tristeza por el pecado pasado, pero un cambio que iba del pecado a la santidad, una conversión que afectaba la mente y la voluntad y las emociones. Entonces, en el original, la palabra usada por Juan el Bautista es un cambio radical, un giro radical, una transformación radical de mente y corazón, una conversión completa. Eso es lo que Juan pidió. Eso es lo que Jesús pidió. Usted llega al libro de los Hechos y eso es lo mismo que Pedro dijo. Arrepentíos y bautícese. Tienen que voltearse. La gente dice, ¿crees tú que necesitas arrepentirte para ser salvo? Claro, eso es ser salvo. Usted tiene que dar la vuelta. Usted tiene que decirle no al pecado y sí a la santidad. No al pecado y sí a Cristo. Entonces, Él tenía un mensaje simple. No fue una teología compleja. No tuvo que repartir hojas para explicarlo. No tuvo que usar un proyector. No tuvo que comenzar un nuevo grupo. No tuvo que comenzar un programa de estudios. No tenían que inscribirse en 10 clases. Él proclamó como trueno una palabra. Conviértanse, voltéense, díganle no al pecado y sí a la santidad. Y hombre, este fue un relámpago. Este fue un golpe, porque él estaba desafiando la creencia judía prevaleciente de que ya eran salvos, de que ya eran justos, de que eran la simiente de Abraham, de que eran el pueblo de Dios, de que eran los que estaban en el pacto, de que eran los escogidos. Y él dice, el único problema con ustedes es que tienen que convertirse totalmente. Hombre, esto fue un golpe para ellos. Y observo el versículo 8 del capítulo 3. Entraremos a esto la próxima ocasión. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. ¿Estás bromeando con nosotros, JB? Somos los hijos de Abraham. ¿Se te olvidó? ¿Se te ha olvidado que somos los hijos de Abraham? ¿Se te ha olvidado que somos los hijos de la promesa, los hijos del pacto? ¿Qué es esto de convertirse? Juan dice, escuchen, Dios puede tomar rocas y hacer hijos de Abraham. Eso no es difícil. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan dice, no me importa lo que ustedes digan de su legado. Si Dios quisiera hijos de Abraham, Él podría hacerlos a partir de las piedras. Y eso es lo que realmente va a suceder si Dios va a venir en juicio. Y si Dios los ve y no ve fruto de arrepentimiento, el hacha va a caer en la raíz del árbol. Digo, esto es algo fuerte. Realmente les está pegando en donde les duele. Entonces el mensaje era claro. No importaba que eran hijos de Abraham. No importaba que se les había dado las promesas y los pactos. No importaba que estaban en la tierra que Dios le había dado a su pueblo. No importaba porque eran pecaminosos y necesitaban volverse. De hecho, ¿sabe usted lo que está diciendo? Ustedes están en la misma condición que cualquier gentil. Ustedes no tienen derecho de entrar al reino hasta que se conviertan, hasta que se vuelvan del pecado a la santidad. Conversión personal. Entonces el hombre y el mensaje. En tercer lugar, el motivo. ¿Por qué debían hacer esto ellos? ¿Por qué tenían que convertirse? ¿Por qué tenían que volverse? Él dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿La razón? El reino de los cielos se ha acercado. El reinado mesiánico que habían esperado por tanto tiempo estaba cerca, y el pueblo tenía que prepararse. Si iban a recibir al rey y si iban a estar en su reino, tenían que estar listos. Y en este punto, no estaban listos. Ahora imagínense, han pasado 400 años desde que oyeron a un profeta hablarles. Una larga sucesión de profetas llenó su historia. Y después, al final del Antiguo Testamento, de la época del Antiguo Testamento, Dios guardó silencio. Después de Malaquías, 400 años de silencio. Dios no rompió el silencio. Hubo una época en la que no hubo voz, ni nadie que respondiera, y ahora de pronto el silencio es despedazado. Y creen que el silencio va a ser despedazado con, aquí está el rey, hosana, gozo, felicidad, vamos todos a entrar al reino. Pero algo está mal, porque su silencio es despedazado por este profeta viviente que está proclamando como heraldo la venida del rey. Pero él no tiene un mensaje de gozo, y él no tiene un mensaje de paz, y él no tiene un mensaje de consuelo, él tiene un mensaje de ira ardiente y juicio, y él dice, él los va a bautizar con fuego al final del versículo 11 y en el versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Digo, este es un mensaje fuerte. El mensaje era inaceptable. No es sorprendente que decapitaron al hombre. Deberían haber sido buenas noticias acerca del rey y del reino, pero ellos tenían que escuchar las noticias malas primero. Las noticias malas era que no estaban listos porque eran pecaminosos y tenían que convertirse. Significaba, como puede ver, que los hijos de Abraham, los hijos del pacto, los hijos de la promesa, circuncidados, el pueblo del rey, no tenía derecho en absoluto de entrar al reino. Esto es un shock. No tenían derecho. No tenían más derecho que un gentil. Y como puede ver usted, para el judío, él pensaba que, hombre, la salvación era para él y solo para él. Y unos cuantos prosélitos que la recibían entraban. Y después, cuando el Mesías vino, él simplemente mataría a todos los gentiles y todos los judíos iban a entrar en un vals al reino. ¿Juan rompió con las creencias tradicionales? Creo que una de las razones por las que Dios lo mantuvo en el desierto durante 30 años fue para que no se enredara con la teología mala que existía en su época. El hombre era tan puro y su mente estaba tan limpia de basura porque Dios le había dado su mensaje y no estaba enredado de estas cosas. Y entonces él vino predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Si van a ser parte de él, deben convertirse. Y Dios, en un sentido, esta podría ser una buena manera de verlo, debido al pecado de Israel, había excomunicado a la nación entera del reino, y ahora él los volvería a introducir al reino, uno a la vez, en base a la conversión personal. Todos venían desde afuera. Ahora, necesitamos explicar eso por un momento, el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué quiere decir Juan con esto? Bueno, básicamente es un concepto del Antiguo Testamento. La frase precisa, el reino de los cielos, no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero es un concepto del Antiguo Testamento. Esa es la razón por la que digo eso. Nabucodonosor, por ejemplo, en Daniel 4:37 se refiere a Dios como el Rey de los cielos. Daniel 2:44 lo llama el Dios del cielo. Y Daniel 4:25 dice que Él establecerá un reino que nunca será destruido. Ahora, el Dios del cielo, el Rey del cielo, Dios y el cielo están entonces asociados. El reino del cielo y el reino de Dios, entonces, son términos asociados. Ahora, Mateo usa el término reino de los cielos 32 veces, y él es el único escritor de los evangelios que lo usa.
Marcos no lo usa, Lucas no lo usa, Juan no lo usa. Usan el reino de Dios. Y puede haber una razón especial para eso. Como traté de señalar a partir de Daniel, y hay muchas otras ilustraciones, cielo y Dios eran vistos como sinónimos. Dios era el Rey del cielo, y la razón por la que Mateo pudo haber usado esta frase es porque el Evangelio de Mateo es característicamente un evangelio judío. Y una cosa acerca de los judíos que usted aprende históricamente conforme estudia el judaísmo, es que un judío nunca diría el nombre de Dios. Y condescendiendo a eso, ellos frecuentemente lo sustituyen por el término cielo. Inclusive, en la actualidad decimos cosas como esa. Decimos, el cielo sonrió en mí. Y nos referimos a Dios. Lo usamos de una manera sinónima. Y bien puede ser que Mateo, en un sentido, está ajustándose a un sustituto de su época al llamarlo el reino de los cielos en lugar de llamarlo el reino de Dios y de esta manera no tener un tono ofensivo. Esa es una posibilidad. En lo personal no veo ninguna distinción grande entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Conforme usted lo estudia a lo largo de los evangelios, parecen ser paralelos. De hecho, si tuviéramos el tiempo y no lo tenemos en esta noche, podría llevarlo a lo largo de pasajes en Mateo y Marcos y Lucas, todos registrando el mismo incidente en donde en una ocasión Mateo usa el reino de los cielos, Marcos usa el reino de Dios y Lucas usa el reino de Dios de manera intercambiable, términos idénticos. Y entonces no creo que hay razón alguna por la que debamos presentar un gran argumento diciendo que son diferentes. Él simplemente estaba diciendo el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino del Mesías, que va a gobernar el Mesías, está por venir. Ahora permítame profundizar, ¿muy bien? El reino de los cielos tiene dos aspectos, el externo y el interno. Y algunas veces en los evangelios el externo se tiene en mente y a veces el interno se tiene en mente. Permítame mostrarle lo que quiero decir. En el sentido más amplio, el reino de los cielos, el reino de Dios incluye, escuche esto, a toda persona que profesa reconocer a Dios. Ahora en Mateo 13 veremos eso, que el reino de los cielos tiene trigo y ¿qué? Cizaña, ¿verdad? Que el reino de los cielos es grande. Es como un arbusto grande con aves en él y tiene a lo verdadero y a lo falso, los reales y los que no son reales. Entonces, en el sentido externo, el reino de los cielos es toda persona que profesa, pero en el sentido interno, solo los que realmente son regenerados, solo las personas que realmente han sido regeneradas, han nacido de nuevo, que son genuinamente salvas, y en algunos pasajes, lo interno es lo que se tiene en mente, y en algunos lo externo. Y veremos eso conforme avanzamos a lo largo de Mateo. El círculo grande de profesión incluye a los verdaderos y a los falsos. El círculo pequeño, solo aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo en Cristo. Ahora, rastreando el reino nos va a ayudar un poco. Permítame darle un breve panorama histórico del reino. Vamos a hacerlo rápidamente, así que agárrese bien. Hay 5 fases distintas en el reino, 5 fases. Voy a tratar de reducir un tema muy difícil a términos simples para que yo lo pueda entender y transmitírselo a usted de manera simple. En primer lugar, está hablando acerca del gobierno de Dios, el dominio de Dios sobre los corazones de los hombres y sobre el mundo. Ambos están incluidos. Ahora, la primera fase de esto es el reino profetizado. El reino profetizado. Por ejemplo, Daniel dijo que Dios va a venir y va a establecer un reino que nunca será destruido, y Daniel vio hacia adelante que Cristo sería el rey de ese reino. Fue un reino profetizado. La segunda fase de esto, es lo que podría usted llamar el reino presente o el reino que se ha acercado. Y ese fue el reino descrito por Juan el Bautista. Él estaba diciendo, el gobierno profetizado de Dios ahora es inminente. Ahora está listo. Jesús lo dijo. Los dos se lo dijeron. Se ha acercado. Está por venir. Es inminente. Está cerca. El gobierno de Dios, el reinado de Cristo, ambos interna y externamente, está aquí. Después, la tercera fase del reino fue lo que yo llamo la fase interina. El reino profetizado, el inminente o el que se ha acercado y el interino. Y ahí el reino es descrito en esta manera. Después de que el rey fue rechazado por Israel, el rey regresó al cielo y el reino ahora existe en una forma de misterio. Cristo literalmente no está en el mundo. No está literalmente reinando, literalmente sentado en Jerusalén, gobernando el reino. Pero Él reina en un reino en los corazones de todos aquellos que lo reconocen como Señor, ¿verdad? Entonces, es un reino interino, la forma de misterio. Entonces, usted tiene la forma profetizada, la forma se ha acercado, la cual habría sido tanto terrenal como interna, todo esto.
Y cuando ellos no aceptaron al rey, el reino fue hacia adentro. Y ahora está en una forma de misterio en los corazones de aquellos que creen. Y como Pablo dice en Romanos 14, 17, el reino de Dios es justicia y gozo y paz en el Espíritu Santo. Es interno. La cuarta fase del reino es lo que yo llamo la fase manifiesta. Usted comienza con la forma profetizada, la forma en la que se ha acercado, la forma interina, y después viene la manifiesta. Y este es el reino milenario, literal, de 1000 años que está por venir. Involucrará el gobierno externo, en donde Cristo literalmente gobierna físicamente en la tierra, y hay un aspecto interno en donde Él gobierna los corazones de la gente creyente. El libro de Apocalipsis habla de esto. Jesús en Mateo 16 le dio a la gente un vistazo de esto en la transfiguración. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene el reino profetizado, el reino que se ha acercado, el reino interino, el reino manifiesto durante 1000 años, y finalmente lo que llamo el reino eterno. Segunda de Pedro 1:11. Pedro lo llama el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la fase final, la quinta. Ahora, eso es generalmente el flujo del reino. El Antiguo Testamento profetizó un reino que será externo, en donde ellos literalmente estarán en la tierra, y la tierra será el lugar del reino, y la tierra será gobernada por el rey, y también será interno. Los corazones de la gente creyente se sometería a ese reino. Y Juan y Jesús y los 12 dijeron, se ha acercado, pero fue rechazado. Y entonces, un reino interino, interno, que ha adoptado una forma que ahora llamamos la época del misterio. Pero un día, el reino será manifestado interna y externamente, y después ese reino milenario de 1000 años existirá, y al final de eso un reino eterno. Entonces Juan estaba hablando de la fase de acercamiento, la que se había acercado. Ahora escúchame. Si ellos hubieran recibido a Juan y hubieran recibido a Cristo, nunca habría habido la forma interina. ¿Entiende eso? Nunca habría existido la época de misterio de la iglesia. Ellos habrían entrado al reino manifiesto de 1000 años. De ahí al reino eterno. Y Juan habría sido el Elías y todo habría sido cumplido. Pero cuando ellos mataron al precursor y mataron al rey, todo se pospuso y se volvió futuro. Y mientras tanto, el reino en forma de misterio mora en los corazones de la gente creyente. Y quizás Cristo no esté reinando en el mundo, pero Él está reinando en mi corazón, ¿verdad? Y en su corazón. Entonces Juan estaba llamando a la nación a que le dieran la espalda al pecado, a que se convirtiesen, a que se prepararan para el reino, porque el reino estaba por venir. La tragedia de esto es que no oyeron su mensaje, no escucharon, nunca recibieron el reino, y esa generación entera murió sin el rey, murió sin el reino y fueron al infierno. Entonces el hombre, el mensaje y el motivo. En cuarto lugar, la misión. Dicho de una manera simple, y ya lo hemos visto, él fue llamado a ser el heraldo de Cristo. Pero la misión fue presentada mucho antes por los profetas del Antiguo Testamento. Observe el versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él cumplió Isaías 40, versículo 3. Él es de quien hablaron los profetas. Él es el que iba a venir y preparar las cosas, y él estaba preparando un camino. No un camino de tierra, sino un camino para entrar a los corazones de la gente creyente. Él era la voz del que clama en el desierto. Oh, ese es un pasaje grandioso. Isaías 40, como puede ver, nos habla del precursor en el 40, versículo 3. Pero en los versículos que vienen después nos dice por qué los estaba preparando. Escuche el capítulo 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y no puede usted saber lo emocionante que eso era en el capítulo 40, porque ellos acaban de escuchar 39 capítulos llenos de juicio, y hombre, aquí viene este consuelo. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ya se acabó eso, y ahora viene la voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el reino está por venir, y él lo describe de esta manera. Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Uno de mis pasajes favoritos del Mesías, tomado de ese texto maravilloso. Como puede ver, Juan estaba predicando para preparar al pueblo para el reino. E Isaías describió el reino en el 4 y el 5. Él estaba cumpliendo la palabra profética de Isaías.
Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, preparen un camino a su corazón al volverse de su pecado. Entonces su misión era preparación, convicción profunda. Él quería traer a Israel una convicción profunda para que confesaran que eran pecadores, pobres, miserables, condenados. Él fue un predicador de juicio diseñado por Dios desde atrás en el libro de Isaías para confrontar a una nación malvada, impía, y hacer que estuvieran listos y prepararlos para la llegada del Rey. Entonces Él cumplió la profecía. Otra nota de Mateo para ayudarnos a ver a Jesús, que Jesús es el Rey. Inclusive su heraldo es un cumplimiento de la profecía. El hombre, el mensaje, el motivo, la misión. En quinto lugar, la manera. Y esto es interesante. La manera. La manera de su presentación fue realmente fascinante. Su estilo de vida fue tan único, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Ahora, debió haber sido literalmente algo que lo convencía a uno de pecado, una experiencia estremecedora, el simplemente conocer a este hombre, porque aquí estaba un hombre que no le importaba en absoluto las cosas para las que la gente vivía. Su renuncia personal era una reprensión dolorosa para la mundanalidad y el lujo de su propio día. Su apariencia era un sermón en sí si nunca hubiera dicho una palabra. Como puede ver, el pelo de camello era muy durable, y algo tejido a partir del pelo de camello áspero habría sido duradero, habría durado por mucho tiempo, no habría sido algo que tuviera un estilo de moda, y claro que nunca se habría acercado a hacer algo que estuviera de moda. De hecho, sin duda alguna, algo despreciable. ¿Un cinto de cuero? ¿Por qué cuero? El cuero dura más. Y cuando usted está ahí viviendo en el desierto, usted necesita ese cinto para mantener ajustada esa túnica de pelo de camello. Una ilustración viva para personas que se preocupaban por la ropa fina y por ropa elegante. Una ilustración viva para personas que se preocupaban por el alimento y la bebida. Su objetivo no fue que la gente se volviera ermitaña. Su objetivo fue ayudarles a escapar de la ira venidera. Y lo que estaba en medio de ellos y la ira venidera en muchos casos era su amor por el lujo, y él vivió como una reprensión dolorosa por la manera misma en la que él se veía. Él era un hombre intimidante. De hecho, si usted ve 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 8, verá que probablemente fue un modelo de la ropa de Elías, porque esa fue la manera en la que Elías se vistió. Dice que él era un hombre con mucho vello, y se ciñó a sí mismo con un cinto de cuero en su cintura. Juan era un hombre con mucho vello, y no sabemos cuál, en el caso de Elías, si era su propio vello o el vello del camello, pero él también tenía un cinto de cuero. Era ropa durable, funcional, decía algo. Convencía de pecado a la gente. El hombre, por su estilo de vida, en una reprensión, y después su dieta. Hombre, usted podría perder peso con esta dieta. Langostas y miel silvestre. En una ocasión oí a un predicador decir que las langostas eran un pequeño fruto muy agradable que crecía en un árbol. Claro que no. Las langostas son langostas. De acuerdo con Deuteronomio 32:13, usted podía encontrar miel debajo de las rocas en muchos lugares en donde la miel se hacía. Y la miel se podía encontrar en esa área. Y podemos entender el comer miel, pero langostas con sal, horneadas, de la forma que sea, no me llaman la atención. Levítico 11:22 indica que el Señor permitió y por implicación inclusive alentó a los israelitas a comer 4 tipos de insectos diferentes, los cuales en la actualidad llamaríamos langostas. Ellos literalmente comieron insectos. Y ¿sabe una cosa? Pensamos que eso es horrible. Los árabes en la actualidad todavía comen ese mismo tipo de langostas. Y si usted cree que eso es algo raro, usted puede ir al restaurante más elegante en Los Ángeles y todavía le van a dar a usted caracoles si se los quiere comer. Nada más que ahora los llaman escargot, pero son caracoles. Simplemente píselos y se dará cuenta. Entonces, todo mundo tiene su alimento exquisito. Lo único que no puede entender es cómo es que usted se puede llenar de eso. La dieta del hombre era muy austera. La ropa del hombre era muy austera. Como puede ver, él era una protesta viviente en contra de toda la satisfacción egoísta. ¿Se da cuenta? Él literalmente los fracturó mediante su apariencia, como también por lo que dijo. Creo que un hombre o mujer que habla en contra de la maldad de su época debería vivir apartado de la maldad de la época. Juan lo hizo. Y entonces conocemos al hombre, el mensaje, el motivo, la misión, la manera y finalmente el ministerio. Dice usted, bueno, hombre, ¿alguien realmente escuchó al hombre?
Sí, versículo 5. Y salía a él Jerusalén. ¿No es eso interesante? ¿Dice usted quién? ¿Jerusalén? Estaban saliendo grupo tras grupo. Y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Sin duda alguna la cuenca oriental y la cuenca occidental. Y toda persona en cualquier área que estaba por ahí, todos estaban saliendo. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este hombre tuvo credibilidad. ¿Qué efecto tuvo? ¿Cuál fue la respuesta a su predicación? ¿Cómo podemos evaluar su ministerio? Ahí está. Este hombre tuvo un impacto sorprendente. Él llamó la atención de la sociedad. En Mateo 21:26 dice esto: todos tienen a Juan por profeta. Era una creencia común el pensar que este era un profeta de Dios y salieron. Por muy sorprendente que esto fue, la gente vino y fueron bautizados y confesaron su pecado. ¿Puede imaginarse cómo era la escena? Una multitud tras otra por todos lados, inclusive en Galilea vinieron. Ahora, permítame llevar esto a una conclusión al mencionar esto. El hecho de que ellos fueron bautizados es sorprendente. Y le voy a decir por qué. Escúcheme. Nunca, lo repito, nunca en toda la historia un judío se había sometido a ser bautizado. Muy bien. Esto es algo nuevo. Oh, dice usted, ¿pero qué hay acerca de los lavamientos levíticos? Esos eran diferentes. Los lavados levíticos de las manos y los pies y la cabeza y todo eso eran frecuentes. Habían ciertos baños ceremoniales entre los escenos, la cual fue una comunidad de los judíos que vivía en esa área, pero todas esas, escuche esto, todas esas ceremonias de purificación se repetían diariamente, inclusive hora tras hora si usted pecaba. ¿Entiende eso? Estos eran simplemente lavados ceremoniales, y cada vez que usted sospechaba de otra contaminación lo volvió a hacer. El bautismo de Juan fue algo único, y los judíos nunca hacían eso. Dice usted, ¿por qué? Escuche esto. Porque un solo bautismo era exactamente lo que se demandaba de un prosélito gentil, alguien que estaba entrando al judaísmo. Y un judío que se sometía a ese tipo de bautismo, en realidad estaba diciendo: yo soy un extranjero que está buscando entrar al pueblo de Dios. Y eso es admitir algo serio, ¿no es cierto? Ellos literalmente se estaban involucrando en un bautismo de prosélitos. Entonces, ellos hicieron esto, y realmente fue un paso grande. Un miembro del pueblo escogido de Dios, un hijo de Abraham, quien tenía la certeza de la salvación de Dios, bautizado como un prosélito común. Sin embargo, eso es exactamente lo que Juan pidió de ellos. Él llamó a Israel a que reconociera que su nacionalidad no los podía salvar, que su raza no los podía salvar, que tenían que dejar el pecado, que tenían que convertirse a la justicia, que tenían que entrar al reino como el resto de la gente. Y en el este, ningún acto de religión, ningún acto de crisis en la religión jamás era realizado en el corazón sin un acto externo que fuera de la mano con él. Eso era parte de la cultura. Y el bautismo en el río Jordán fue la señal de la confesión pública de pecado que había ocurrido en el corazón. Entonces, Juan estaba llamando a una transformación fundamental que inclusive un judío tenía que hacer. Ahora, algunas de estas personas eran hipócritas. Algunas de ellas estaban involucrándose en esto, pero eran farsantes. Como lo veremos dentro de 2 semanas, a partir de esta noche, cuando entremos a la confrontación fascinante con las serpientes, que también eran conocidas como los fariseos. Pero ellos vinieron confesando sus pecados. El hombre tuvo un impacto increíble en un país entero. Entonces conocemos un hombre sorprendente.